Buenas tardes, maestro. Le vamos a presentar el sistema de aparato digestivo. Yo soy Elena Yasmín Mora de Anda y mi compañera Montenegro Anel Michel. Y vamos a comenzar. El aparato digestivo se conoce como un conjunto de órganos que se encargan del proceso digestivo, es decir, la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por todas las células de nuestro organismo. Los órganos del aparato digestivo son albergados en la cavidad abdominal, es una de las divisiones que tenemos en nuestro cuerpo, y la cavidad abdominal alberga la mayoría de los órganos del aparato digestivo, exceptuando algunos como el esófago y la laringe, porque están más hacia la parte de arriba, y como vemos en la imagen, la cavidad abdominal empieza como por la mitad del pecho más o menos. Nosotros investigamos un punto que es el por qué es tan importante la digestión, y aquí mencionamos un poquito sobre eso. Y la digestión es importante porque el cuerpo necesita de los nutrientes probados de los alimentos y bebidas para funcionar correctamente y mantenerse sano. Las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y el agua son nutrientes, y pues el aparato digestivo descompone químicamente los nutrientes en partes lo suficientemente pequeñas, como para que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y usarlos para su energía, crecimiento y reparación de las células. Las proteínas se descomponen químicamente en aminoácidos, las grasas se descomponen químicamente en ácidos grasos y glicerol, y los carbohidratos se descomponen químicamente en azúcares simples. ¿Cómo funciona el aparato digestivo? Cada parte del aparato digestivo ayuda a transportar los alimentos y líquidos a través del tracto gastrointestinal, o sea, nuestras tripas, diciéndolo coloquialmente, a descomponer químicamente los alimentos y líquidos en partes más pequeñas o ambas cosas. Una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente en partes lo suficientemente pequeñas, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde se necesitan, que es de donde las células obtienen sus elementos. El intestino grueso absorbe agua y los productos de desecho de la digestión se le denominan heces. Los nervios y las hormonas ayudan a controlar el proceso digestivo. Y aquí hay una tabla en la que pues, es más específico lo de cada órgano. Por ejemplo, aquí en la boca. El movimiento de la boca es masticar, y los jugos digestivos que son añadidos son la saliva, las partículas de alimentos que son descompuestas químicamente son los almidones, que es un tipo de carbohidrato. En segundo lugar, el esófago. Su movimiento es la peristalsis, que este es un movimiento como un tipo de contracción, y esta contracción muscular en forma de ondulatoria. Esto es la peristalsis. Y sus jugos digestivos del esófago, que son añadidos, no tiene ninguno, igual que tampoco tiene en las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente, no hay ninguno. Y el siguiente es el estómago. El músculo superior en el estómago se relaja para permitir la entrada de los alimentos, y el músculo inferior que mezcla los alimentos con el jugo digestivo. Los jugos digestivos que son añadidos son ácido estomacal y enzimas digestivas. Las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente son las proteínas. El siguiente órgano es el intestino delgado. Su movimiento es igual que el esófago, la peristalsis, que es las contracciones, y los jugos digestivos que son añadidos son el jugo digestivo del intestino delgado como tal, y las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente es el harinas, proteínas y los carbohidratos. El que sigue es el páncreas. Este no tiene ningún tipo de movimiento, no ejecuta ninguno, y los jugos digestivos que son añadidos son el jugo pancreático, también como tal, y las partículas de alimentos que son descompuestos químicamente vendrían siendo los carbohidratos, grasas y las proteínas. El siguiente es el hígado, y su movimiento igual no tiene ningún movimiento.
Y los jugos digestivos que son añadidos vienen el jugo la bilis, perdón, es el jugo añadido, y los alimentos que son descompuestos químicamente son las grasas. Y por último, el intestino grueso. Su movimiento es igual, peristalsis, y jugos añadidos, los digestivos no tienen ninguno. Y las partículas de los alimentos que son descompuestos químicamente vienen siendo las bacterias en el intestino grueso, que también pueden descomponer químicamente los alimentos. El páncreas y el hígado solo expulsan los químicos y es lo que ayudan en la digestión, solo expulsan los químicos. ¿Cómo controla el cuerpo el proceso digestivo? Se controla por medio de dos cosas. La primera es hormonas. Las células que recubren el estómago y el intestino delgado producen y liberan hormonas que controlan el funcionamiento del aparato digestivo. Estas hormonas lo que hacen es crear una estimulación. Cuando una persona huele comida, que se le empieza a saborear y se le hace agua a la boca, eso es parte del trabajo de las hormonas, porque está preparando al organismo para comer. Así que la digestión se podría decir que empieza desde que una persona ya huele la comida, ya tu cuerpo se prepara para comer. Y también ayuda a las hormonas mandan señales al cerebro que te dicen si estás lleno o si tienes hambre. Entonces, eso es parte del trabajo de las hormonas. Otra serían los nervios. El cuerpo tiene nervios que conectan al sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal. Con el aparato digestivo controlan algunas funciones digestivas. Por ejemplo, tenemos cuando una persona ve o huele comida, que es como decían él, envía una señal de que hace que las glándulas salivales le hagan a la boca agua para prepararla para comer. Cuando los alimentos estiran las paredes del tracto gastrointestinal, los nervios del SN liberan muchas sustancias diferentes que aceleran o retrasan la movilización de los alimentos y la producción de jugos digestivos. También había visto una vez un ejemplo que decía que no es bueno, por ejemplo, los chicles, comer chicles, porque tú engañas a tu mismo cuerpo, se podría decir, porque estás masticando y estás preparando a tu cuerpo para que haga todo cuando vas a ingerir alimentos, y en realidad no ingieres nada. Es dañino el comer chicle. Eso había escuchado yo y ese me hizo interesante. ¿Cómo funciona el aparato digestivo para descomponer químicamente los alimentos? ¿Qué es la función crucial del aparato digestivo? A medida que los alimentos se transportan a través del tracto gastrointestinal, los órganos digestivos descomponen químicamente los alimentos en partes más pequeñas usando movimientos como masticar, exprimir y mezclar, que es como el movimiento de peristalsis que nos decía Elena, que hace esto. Y los jugos digestivos como el ácido estomacal, bilis y enzimas, que es en lo que ayuda el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Aquí muestran la función de cada órgano en el proceso de la digestión. Por ejemplo, en la boca. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona empieza a masticar. Las glándulas salivales producen la saliva y un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente al esófago y que van hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. La laringe y el esófago tienen la función de que después de tragar la comida se va por ahí, entonces por ahí pasa la comida. Espérame, Elena, espérame. Están tocando. Wait a minute.
Listo, lo siento. Prosiga, señorita. El estómago, sí, va. El estómago, las glándulas situadas al revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. El páncreas. El páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descomponen químicamente los carbohidratos, grasas y proteínas, como lo vimos en la tabla anterior. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Y el hígado. El hígado produce un jugo digestivo, ya lo habíamos mencionado antes, que es la bilis, que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usado. La vesícula biliar almacena las bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares, que son estos que vemos aquí en la pantalla. Y el intestino delgado produce un jugo digestivo el cual se mezcla con la bilis y un jugo pancreático para completar la descomposición química de las proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para poder ayudar así a descomponer químicamente los alimentos y también absorbe agua con otros nutrientes. Esta parte es en la que más se absorben todos los nutrientes que hay en el organismo, así que se podría decir que es la parte más importante de la digestión cuando están en el intestino delgado. Intestino grueso. Más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. Bueno, uno de los elementos del aparato digestivo es la boca. La boca o cavidad oral es el lugar por donde ingerimos los alimentos a nuestro cuerpo. Este órgano contiene distintas estructuras como dientes, lo que permite la masticación, y la lengua, que facilita la deglución. Y también tiene las glándulas salivales. En la boca se encuentran estas que producen y secretan la saliva. Existen dos clasificaciones de las glándulas salivares, las mayores y las menores. De las mayores tenemos 3 tipos y los 3 tipos son pares. El primero es las parótidas, con unas dimensiones de 6 centímetros de longitud y 3 a 4 de ancho. Son las que producen más cantidad de saliva. Bueno, siguen las 2 submandibulares. Estas se sitúan en el suelo de la boca. Son las más pequeñas de las glándulas mayores y se encuentran envueltas en el tejido conjuntivo. 2 sublinguales situadas a una profundidad mayor en el suelo de la cavidad oral posterior, llamadas también glándulas submandibulares. Su forma es irregular y de un tamaño aproximadamente de una nuez. Y de las glándulas menores tenemos que existen alrededor de 700 glándulas menores con un tamaño de 1 a 5 milímetros. Se encuentran principalmente en el paladar duro, o sea, en la parte de enfrente de nuestro paladar, en la pared lateral faríngea y en mucha menor cantidad en la óvula, en la campanita que tenemos en la garganta. Otras las encontramos en la mucosa de la superficie interna de los labios, en la cara interna de la mejilla,
el suelo de la boca, la lengua y el paladar blando, o sea, en la parte de atrás de nuestro paladar. Y se les denomina de acuerdo a la región en donde se encuentran: labiales, palatinas, linguales, genianas y glosopalatinas. El siguiente sería la faringe. Esta es una estructura con forma de tubo que forma parte tanto del aparato digestivo como del respiratorio, lo que conecta a la boca con el esófago y deja pasar los alimentos por el tubo digestivo. La faringe presenta una estructura llamada epiglotis que actúa como una válvula separando las vías digestivas y respiratorias. Anatómicamente, la faringe se divide en 3 partes estructurales: la nasofaringe, que es desde la base del cráneo hasta la base superior del paladar blando; la orofaringe se extiende desde la úvula, la campanilla al final de la boca, hasta el hueso hioides; y laringofaringe, que está desde la epiglotis hasta el comienzo del esófago. Es la parte de la garganta que conecta con el esófago, el tubo digestivo y con la laringe del aparato respiratorio. O sea, es la parte que conecta todo. El esófago es un conducto muscular que transporta la comida de la boca al estómago. Atraviesa el cuello, el tórax, abdomen y pasa por un agujero en el diafragma. La pared del esófago está compuesta por 4 capas. Son la capa mucosa, es una capa mucosa y resistente que contiene glándulas seromucosas, y esta mucosa se renueva continuamente por la formación de nuevas células. Está compuesta por un epitelio, el cual se divide a su vez en varias secciones, que son la zona basal, capa muscular de la mucosa y lámina propia o corión. Y tenemos otras 3 capas: la capa submucosa, que está compuesta por el plano celuloso, el cual se adhiere a la capa mucosa. La capa muscular propia es una túnica externa compuesta por 2 capas. Una es la longitudinal externa, la cual es vigorosa, y la otra es la capa circular, que es profunda y delgada. Esta capa incluye 3 segmentos: el esfínter esofágico superior, el cuerpo del esófago y el esfínter esofágico inferior. Y la capa adventicia, que está formada por tejido conjuntivo, es una capa delgada y fibrosa que envuelve el esófago, contiene los nervios y vasos que inervan e irrigan el órgano. Aquí tenemos una imagen de más o menos cómo se ven las capas. Bueno, el estómago. Este órgano se acumula en la comida. Las células forman el estómago, secretan los jugos gástricos, compuestos principalmente por el pepsinógeno, un precursor enzimático, y ácido clorhídrico. Esta sustancia, al otorgar acidez al medio, permitiendo la activación del pepsígeno en pepsina. Es la enzima digestiva que degrada las proteínas y funcionando además como bactericida. Las paredes internas del estómago están revestidas de una mucosa que protege de la acción del ácido. Cuando empiezan los problemas del estómago es porque esa capa se dañó, porque precisamente tenemos más ácido y es cuando empiezan las úlceras y todas estas cosas. Tenemos el intestino delgado, es un órgano en forma de tubo largo que conecta el estómago con el intestino, mide casi 20 pies de largo y se dobla varias veces para encajar dentro del abdomen, es lo que venimos conociendo como tripas. El intestino delgado tiene 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ileón. Su función es continuar el proceso de la digestión en los alimentos que vienen del estómago y absorber los nutrientes. Es ahí donde se desarrolla la parte más importante de la digestión. Todas las partes son importantes, pero aquí es en donde el cuerpo va a absorber los nutrientes para las células. El páncreas es un órgano alargado y estrecho que está ubicado en la parte detrás del abdomen y debajo del estómago. Es la parte derecha del órgano llamada, ahí aparece, es la cabeza, que es la más ancha y se ubica en la curva del duodeno. Es la primera división del intestino delgado.
El lado izquierdo con forma de cono se divide levemente hacia arriba. Esta parte se le llama cuerpo y termina cerca del vaso, que es la parte llamada cola. El páncreas está compuesto por dos tipos de glándulas, las exocrinas. La glándula exocrina secreta enzimas digestivas y estas enzimas son secretadas en una pared de conductos que se unen al conducto pancreático principal. Este se extiende a lo largo del páncreas. Y las endocrinas. La glándula endocrina, compuesta de los islotes de la Langerhans, secreta hormonas en el torrente sanguíneo. Bueno, el hígado es un órgano de color marrón rojizo oscuro con forma muy similar a un triángulo y pesa un promedio de 1500 gramos. Se encuentra situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Este es responsable del metabolismo, lo que implica la descomposición de nutrientes o catabolismo, así como la síntesis de macromoléculas más grandes a través del anabolismo. El hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. El hígado, una de las funciones que tiene es que las como bolas grandes de grasa se encarga de hacerlas más pequeñas precisamente para que el organismo las absorba mejor, las pueda utilizar mejor. Bueno, la vesícula biliar, esta es un órgano con forma de pera, ubicada debajo del hígado. Almacena la bilis, que es un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Cuando el estómago y el intestino se digieren los alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo denominado como el conducto biliar común, y ese conducto es conectado a la vesícula biliar y el hígado con el intestino delgado. Y por último tenemos el intestino grueso. El intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de agua de los residuos alimenticios no digeribles. La válvula ileocecal del ileón intestino delgado pasa el material al intestino grueso por el ciego. El material pasa a través de las porciones ascendentes, descendentes y transversas y sigmoide del colon y finalmente al recto. Desde los desechos se expulsan del organismo. Y pues eso es todo de nuestra parte. Espero que haya quedado claro y muchas gracias por su atención.